¿Listo? Entonces, mira, Carla y mis apreciados estudiosos que se están conectando en este momento y que espero se conecten, vamos a hacer una revisión del documento en términos de lo que nos queda pendiente por entregar, para luego poderles resolver dudas frente a sus trabajos de manera muy puntual. Listo, entonces nos vamos a... Listo, todo esto se supone que ya lo deben de tener ajustado según los comentarios hechos. Ya debería estar la introducción, el tema del problema de la justificación en un solo elemento, objetivos según los ajustes, el tema metodológico, el marco teórico y referencial, que recuerden que tenemos que tener documentos en segunda lengua ahí. Recuerden que en una de las conferencias que tuvimos de manera previa les comenté la importancia em, de tener documentos en segunda lengua y deben ser documentos de validez, es decir, el marco referencial no se debe fundamentar en conceptos, o sea, yo no puedo poner la GATIS y sacar todos los conceptos de la GATIS para ponerlos en el documento. Es importante que el marco teórico y el marco referencial se fundamenten en documentos gruesos que han hecho investigación frente al tema que yo estoy abordando. Es decir, si yo estoy trabajando con personas en la recolección o en el a nivel manufacturero, pues mis documentos en el marco teórico y referencial deberían dar cuenta del sector manufacturero a nivel nacional, internacional y local, y debería hablar sobre las estrategias de intervención que yo espero también abordar en mi trabajo. Es decir, si lo que voy a generar es una propuesta de estrategias preventivas, pues debería buscar artículos que hablen sobre eso, porque eso es al final lo que me está guiando el proceso de mi producto final. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan muy claro, porque sus trabajos dentro de lo que alcancé a revisar en Daniela y en Carla, es importante que lo tengan en cuenta en términos de los ajustes del marco teórico y referencial. ¿Listo? Listo, todo esto lo deberían tener. Recuerden la importancia de saber citar en normas APA. Otro elemento muy importante en el marco referencial es que ustedes deben hacer aporte, no puede ser pegar partes de documentos sin hacer un enlace y un análisis, eso es importante. Es necesario tener muy claro cómo se cita lo textual y cómo se cita lo parafraseado. No es lo mismo, entonces para que lo tengan muy claro, ¿listo? Ahora, vamos con el tema de resultados y discusión. Es importante que tengan en cuenta que los resultados deben darse en términos de los objetivos específicos que yo establecí en mi trabajo. Eso significa que si tengo 4 objetivos específicos o 3 objetivos específicos, debo enlistar mis resultados, pongo mi objetivo específico número 1, pongo los resultados de mi objetivo específico número 1. Luego pongo mi objetivo número 2 específico y los resultados. ¿Eso qué garantiza? Que realmente yo di respuesta a mis objetivos, porque al final los resultados es la respuesta a esos objetivos, pero también a mi pregunta de investigación. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Los resultados o sea, no se discuten, sino se analizan, que es diferente. Es decir, que en mi objetivo número 1 hice una correlación entre una variable A y una variable B. Debo mostrar los resultados asociados a eso, perdón la redundancia, ¿no? Es decir, debo mostrar cómo esas variables se modifican, interactúan, ahí debo mostrarla y sin hacer juicios de valor, que es un juicio de valor, una percepción propia, porque en resultados no deben haber percepciones propias, deben es analizarse los datos que encontré o que tomé al final, ¿no? Independientemente si sean datos cuantitativos o datos cualitativos. ¿Okay? Entonces es importante tenerlo en claro. Los resultados se muestran en tablas, si es investigación cuantitativa se muestra en tablas, si es investigación cualitativa se muestran gráficas o tablas también que correlacionen la información cualitativa. ¿Por qué? Porque ponerlo en texto plano es muy denso, no se comprende y dificulta la lectura, entonces para que lo tengan en cuenta. Finalmente la discusión, entonces, si los objetivos específicos, si los resultados se anclan a los objetivos específicos, la discusión, por el contrario, se ancla al objetivo general y a la pregunta de investigación. ¿Listo? Es decir, que en discusión yo lo que debo estar dando respuesta a mi objetivo general,
a mi pregunta de investigación y aquí traigo y hago análisis con todo mi marco teórico y referencial. ¿Esto qué significa? Que si yo tuve 20, 15 documentos en mi marco teórico, debería estarlos contrastando. Ahí sí, aquí sí empiezo a analizar mis datos, a hacer discusión frente a mis datos. Y contrasto en la discusión mis datos con la información que encontré en el marco teórico. Es decir, si Juanito Pérez dice que la enfermedad laboral bueno, que el síndrome del túnel carpiano está desarrollado por movimiento repetitivo y por posturas forzadas a nivel de muñeca. Y resulta que en la metodología que yo utilicé en mi empresa encontré en el análisis del gesto laboral o del gesto productivo de ese trabajador que realmente hace movimiento repetitivo el 80% de su jornada de trabajo y adicionalmente tiene posturas forzadas en la muñeca. Entonces, estoy correlacionándolo con lo que dice Juanito Pérez, ¿cierto? Entonces, según Juanito Pérez, dice que las causales para presentar el síndrome del túnel carpiano son estas y estas. Cuando se hace, al realizarse la medición en la empresa tal, se encuentra que el gesto tiene esta y estas características, por ende, por eso está la presentación de la sintomatología o de las condiciones de la empresa. ¿Listo? Eso quiero que lo tengan muy claro porque la discusión es el contraste de lo encontrado en el marco teórico con los resultados que puse previamente y los analizo sin olvidar, eso es muy importante, que deben dar respuesta al objetivo general y obviamente a su pregunta de investigación, que es muy importante, resolviendo el vacío de conocimiento que está en su justificación. Para tener un poquito más claro eso, ustedes van a encontrar estos referentes teóricos, principalmente yo recomiendo el libro de Sampieri, porque el libro de Sampieri es muy sencillo porque da ejemplos de cómo hacer la interpretación. Y finalmente deben generar conclusiones y recomendaciones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones están ancladas a cada uno de mis objetivos, es decir, debe haber una conclusión anclada a mi primer objetivo, a mi segundo objetivo y a mi tercer objetivo. Si salen más conclusiones, porque ustedes dicen, por ejemplo, que es importante que en el sector manufacturero se estandarice los procesos de selección o de trabajo en cadena, pues ahí hay que decirlo porque es importante. Entonces, es importante porque disminuye los tiempos de exposición. Bueno, sí, eso serían como conclusiones generales. Pero mínimo, mínimo deben haber tres y una anclada a cada una de mis conclusiones. ¿Y las recomendaciones qué son? Las recomendaciones son esos elementos que yo encontré en el transcurso de mi investigación que fueron elementos positivos o elementos negativos en mi investigación. Por ejemplo, no se encuentra mucha literatura frente a trabajo en manufacturero asociado a movimiento repetitivo. Entonces se sugiere generar, o las recomendaciones que ojalá para futuro ese tipo de publicaciones tengan en cuenta esos factores de riesgo, se logre mayor publicación porque no se permite evidenciar bien cuál es el nivel de riesgo en ese sector. Esa sería la recomendación. Entonces, allí en las recomendaciones yo destaco lo bueno y lo malo que se me generó en mi proceso de investigación o en mi proceso de consultoría. ¿Okay? Y aquí, pues aquí debo tener todos mis anexos. Recuerden que si ustedes tomaron personas, ustedes debieron haber generado un consentimiento informado. Si tocamos personas, si hicimos medición en personas, si tomamos fotografías en personas, si hicimos entrevistas, encuestas, ese tipo de cosas requieren haber tenido un consentimiento informado previamente. ¿Por qué? Porque a nivel ético yo no puedo abordar a una persona, a un trabajador, sin haberle pedido autorización. ¿Listo? Si tomé fotografías, también hay que pedir permiso porque estos trabajos ustedes, esas fotografías ustedes las deben incluir en su trabajo de investigación porque son la evidencia del ejercicio realizado. Y aquí irían todos los anexos, el consentimiento informado, el formato que usted desarrolló para recolectar la información, la matriz que usted anexa para tabular la información, es decir, aquí iría todo lo que usted considera lo adicional que le permitió hacer o construir su trabajo de grado. Las referencias bibliográficas, aquí se hago una retroalimentación muy importante a Daniela y a Carla, pero también a las compañeritas o a los compañeritos que van a visualizar esta videoclase, es que por favor revisen cómo se tiene que generar una referencia en norma ZAPA.
En normas APA el documento dice que debe tener sangría. Aquí aparece sangría, sangría normal, pero dentro de la última norma que tiene la universidad que está publicada en la página, deberíamos tener sangría francesa. ¿Qué significa sangría francesa? Que esta primera línea está afuera. ¿Y dónde encuentran eso? Cuando ustedes entran a la barra de herramientas en Word, pues encuentran la parte de párrafo. En párrafo encuentran la opción de generar sangría francesa en todas las referencias, ¿no? No la vayan a incluir en todo el texto, sino en todas las referencias. Otro elemento muy importante es que deben ir en orden alfabético. No deben ir numeradas, sino con viñeta, porque como son en orden alfabético, no son en orden de aparición en el documento, sino eh, precisamente por orden alfabético de su apellido. Tienen que tener muy claro que si son documentos sacados de internet, deben colocar el link de donde salió el documento. Se pone disponible o consultado en y se pone la fecha de consulta. Eso es importante. Y el link donde se encuentra. Listo, eso tiene que ser en términos del trabajo o de su trabajo final de consultoría. Recuerden que de manera adicional ustedes deben entregar su producto final. El producto final significa la cartilla, la propuesta. Recuerden que entregar estrategias de intervención no es poner un listado de estrategias, porque ese no es un producto final. El producto final debe ser una propuesta de estrategias preventivas. Y una propuesta que debe tener, una propuesta debe tener objetivo general, objetivos específicos, debe tener metas, debe tener indicadores cuanti y quali, es decir, debe tener herramientas que nos permitan medir el alcance de esa herramienta o de ese producto que ustedes entregaron. Ese producto hay que socializarlo con la empresa, hay que mirar cuál va a ser el alcance, porque el producto no puede quedarse solamente en una entrega formal y ya, porque entonces al final las condiciones de nuestra consultoría, o sea, las condiciones que evaluamos en esa empresa, en nuestra consultoría no tuvieron impacto. Es decir, que la idea es que ese producto que ustedes generan realmente tenga impacto, o sea, transforme una condición crítica que ustedes encontraron en una empresa. De lo contrario, nuestras consultorías no van a tener impacto. Si van a generar una herramienta de diseño de un puesto de trabajo, esa herramienta la tienen que mostrar. Cómo hicieron esa herramienta, cómo se van a hacer los ajustes de esa herramienta. Si tienen mediciones antropométricas, cuál va a ser el paso a paso para enseñarle a la empresa a hacer ese paso a paso del procedimiento de la herramienta. Eso significa una muy buena calidad en la entrega final, ¿listo? Es decir, un producto de muy buena calidad que el empresario, la persona que está encargada o con la cual usted tuvo contacto, debe recibirla y debe reportar que está a conformidad y obviamente eso genera unos compromisos de implementación. Deben entregar su paz y salvo. En este sentido, sí les pido por favor que le soliciten a la profesora Zuli Rodríguez, aquí les estoy poniendo el correo de ella. Ella les debe generar un consecutivo de investigación que deben agregarlo en su trabajo de grado, en su paz y salvo, que es el que les permite saber cuál es el consecutivo y el código que deben poner tanto en el GIBI como en el paz y salvo. ¿Listo? Eso es importante porque el paz y salvo es el que da cuenta de la satisfacción de la empresa, o sea, los productos finales y la satisfacción que tiene pues de haber culminado y la entrega formal a su docente. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Eso sería como lo que deben de generar y las fechas que les solicité de entrega. Por favor, me envían los documentos al correo porque pues sé que ustedes hicieron unas entregas previas en el aula, pero pues por un tema de cumplimiento que es importante, pero sé que hay cosas allí que no están bien ajustadas o que no están cumpliendo los criterios que les estoy comentando. Bueno, entonces Daniela tiene varias preguntas, señora, por favor escríbelas. Te las voy resolviendo. Igualmente, Carla, si tiene preguntas, también te las aclaro. Bueno, mientras ustedes escriben,
Perdón que estoy respondiéndole una pregunta a una compañerita que no se pudo conectar y ya estoy con sus preguntas. ¿Listo? Mientras van escribiéndolas allí para poderlas responder, de pronto ambas tienen las mismas preguntas, entonces la intención es poderlas resolver. Entonces, Daniela me hace la primera. En la parte inferior del GIVI, ¿qué debo colocar donde dice seguimiento? ¿Las fechas en las cuales he realizado correcciones? Sí, señora, las fechas en que hiciste correcciones y las fechas en que has tenido tutorías, porque esos han sido retroalimentaciones de los avances. Sí, señora. Es decir, el GIVI debe estar completamente diligenciado. Si ustedes recuerdan, el GIVI tiene el paso a paso, no de lo que hicieron únicamente en la empresa, sino el paso a paso de su investigación, es decir, la construcción de la pregunta problema, la construcción de la justificación, la entrega del cronograma, así debería estar su GIVI. Recuerden que así fue el ejercicio de retroalimentación que les hice. Y cada uno de esos avances en su anteproyecto y en su proyecto, ¿cierto? Entrega de resultados, discusión, conclusiones, deben tener fechas al frente que fueron compromisos que ustedes debieron haber generado. Es decir, que el GIVI debe estar completamente diligenciado. Como les dije, el código que deben incluir tanto en el GIVI, que es el consecutivo, como el que deben poner en sus documentos de cierre, ese se lo solicitan de manera directa a la profesora Zuli. ¿Ok? Carla, si tienes dudas, por favor, ve diligenciándolas acá. Mientras van poniendo ustedes las dudas, respondo otra preguntita de aquí de una compañera que me está escribiendo por correo que no logró conectarse. A ver, entonces Daniela tiene una segunda pregunta. ¿Para el diseño de una inspección de puesto de trabajo debo basarme en algún documento legal? Claro que sí. ¿O se realiza según las definiciones que he encontrado y los conocimientos que se tengan? No, Daniela, eso debe estar soportado. Si ustedes, bueno, es que no sé si vieron conmigo ergonomía, no sé con qué docente vieron ergonomía, pero el Ministerio de Trabajo tiene un formato para inspecciones de puesto de trabajo. Tú debes incluir en tus anexos el instrumento que utilizaste para la inspección de puesto de trabajo o sobre qué te soportaste. ¿Listo? Las herramientas de inspección de puesto de trabajo tienen unos criterios de medición que deberían estar incluidos en la herramienta que tú utilizas y que ajustas en términos de las condiciones de tu empresa. Hablamos de dos tipos de inspecciones, entonces hablamos de inspecciones para puesto operativo y inspecciones para puesto administrativo. Eso significa que tú deberías construir una herramienta, o sea, un documento que le vas a entregar a la empresa, en donde le entregas las inspecciones que van a realizar, cómo ejecutarlas y el análisis que harían. Es decir, eso debe quedar como un producto tangible. No solamente el formato y ahí está el formato, sino, bueno, en la inspección tienes este objetivo, estas características, busca debe realizarse cada cuánto, en qué condiciones debe realizarse. Porque sí es importante aclarar, Daniela, que en las inspecciones de puesto de trabajo no es la primera herramienta que yo utilizo para optimizar condiciones de diseño, ¿no? Lo primero son las listas de chequeo, luego sí las inspecciones de puesto de trabajo que incluso se anclan a esos puestos críticos que yo encuentro críticos y que he analizado por mis indicadores, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Y el último nivel es un análisis, una PT, que es un análisis de puesto de trabajo. ¿Ok? Daniela, ahora para el 20 de octubre cierra la actividad de paz y salvo que debo subir allí. Pues por lo menos suben, por favor, subir el documento que tienen ahí. Ahí dice cuál es el formato que deben subir. Subirlo para cumplir con la tarea. Pero recuerden la fecha que tienen para la entrega conmigo, que al final yo soy la que les entrega el paz y salvo, o sea, la aprobación final del módulo y la nota final. ¿Ok?
Daniela, para las encuestas de sintomatología, aclárame esa pregunta, no te entendí. ¿A qué haces referencia con esa pregunta? Por favor, ¿me clarificas? Voy respondiendo a la pregunta de Carla. Profe, quería ampliar la información de la propuesta, no sé si entendí, es otro documento independiente. Ah, bueno, Carla, la propuesta es el producto de tu investigación, ¿cierto? O sea, es decir, que hay dos cosas que ustedes deben entregar aquí. Deben entregar su trabajo de grado culminado con análisis de resultados, todo eso. Y si ustedes en su consultoría obviamente establecieron un producto para esa empresa, porque hay que generar un entregable, ¿no? No solamente extraer información y decirle a la empresa, no, ya terminé, adiós, sino terminé y mire, este es su producto para su sistema de gestión, le va a servir en este sentido, le va a ayudar a cumplir los estándares mínimos en este sentido. O sea, por eso les digo que es importante socializar su producto y que eso quede como parte del GIBI. Se hace socialización con el dueño de la empresa, en tal fecha se le entrega el producto. Entonces, dependiendo del producto, claro, es un elemento adicional, es decir, si tú estableciste una propuesta de intervención asociada a lo que encontraste en la empresa, debería ser un documento formal que tenga introducción, que tenga marco legal, que tenga objetivo general, objetivos específicos, alcance, tenga indicadores, las estrategias soportadas muy bien desde la revisión, ¿no? Porque eso es lo que tú le entregas a la empresa y le dices cómo ejecutarlas y cómo hacer seguimiento. Debe tener indicadores porque la empresa dice, ah, bueno, si Carla me dice que la estrategia preventiva son estas tres, primera, pausas activas regulares, pues debería haber indicadores de cobertura, de impacto, ¿cierto? La segunda estrategia que Carla dice es que debemos hacer inspecciones de puesto de trabajo, entonces tú les anexas la inspección de puesto de trabajo y les dices cómo implementarla y dónde la deberían aplicar y cada cuánto se deben implementar. Y la tercera, tú les dices que deben hacer un programa de gimnasia laboral, entonces les dices, bueno, entonces para el programa es importante esto, esto, esto y deben construirlo así. ¿Listo? Entonces ellos ya deben contratar a un profesional que les ayude en ese tema. Bueno. No sé si quedó más claro, Carla, la pregunta, ya te pude resolver. Daniela, ¿cuál es el documento que debo subir allí? No entiendo. Ah, bueno, ya te explico ahorita entramos ya les comparto pantalla y te explico cuál sería, qué debería subir en la actividad de Paz y Salvo. Ya te explico. La otra pregunta es, ¿para las encuestas de sintomatología debo generar un procedimiento? Sí, señora. Es decir, ¿cuál fue la encuesta que aplicaste? Se supone que hay encuestas que ya están estandarizadas. ¿Cuál fue la encuesta? La matriz que se utilizó para tabular, ¿cierto? Porque eso debe tener una matriz y se debe generar un informe de análisis de la encuesta de sintomatología. ¿Listo? Ese es el paso a paso que va anclado al sistema de gestión y que nutre muchas de las actividades que tiene nuestros criterios de sistema de gestión, ¿no? Daniela, ¿el Ministerio de Trabajo tiene el formato para inspecciones de puesto de trabajo o el procedimiento? No, el formato, Daniela. Un formato que es de uso libre, que tú lo puedes modificar en términos de las necesidades. El procedimiento lo tienes que construir tú. Carla, me dice que sí le resolví la duda. Bueno, entonces para resolverle la duda a Daniela, perdón, yo miro mi correo a ver si ya me llegaron las preguntas de la compañerita. A ver, perdón, yo miro, a ver si ya tiene dudas. Eh, Creo que no tiene duda la compañerita. Bueno, entonces me voy con ustedes en el otro. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla, me voy a módulo, perdón, descargo el documento para podérselos mostrar. Entonces aquí dice, permítanme un segundito. Ah, entonces dice, ah, perdón un momento, descargo el documento. A ver, de acá. A ver.
Em, Perdón, ya estoy descargando los documentos, permítanme un segundo. Entonces ya les muestro. Perdón, que creo que la compañerita ya me está... Listo, entonces ya les respondo a la compañerita las preguntas porque tiene varias preguntas que de una vez voy a aprovechar la videoclase para resolvérselas a ustedes y también al resto de los compañeritos. Entonces, bueno, entonces Daniela me dice, profe, ¿dónde encuentro las encuestas estandarizadas? Bueno, hay dos formas de encontrar la encuesta. Primero hay una que se llama el cuestionario nórdico, que es una encuesta de morbilidad a nivel estandarizada a nivel mundial que ya tiene, que es validada. ¿Listo? Entonces, esa es una encuesta estandarizada. Hay otra y es que por medio del asesor de la ARL de la empresa tú puedes acceder a los documentos que tiene la ARL. Generalmente las ARL ya tienen encuestas estandarizadas de morbilidad que son las que ya se usan en las empresas asociadas pues a la ARL en la cual están afiliadas las empresas. La otra pregunta con respecto a que debo generar un informe de análisis de las encuestas y puesto de trabajo que se refiere, es decir, debo ejecutar inmediatamente las inspecciones y encuestas. Daniela, eso depende de tu alcance o el alcance que hayas generado en tu proceso de investigación, es decir, cuáles fueron la parte metodológica, es decir, qué estableciste que vas a hacer en la empresa, o sea, si dijiste que ibas a aplicar la encuesta de morbilidad, debes generar un informe y un análisis de eso, y eso es lo que le debes entregar a la empresa, ¿no? Un análisis de la encuesta de morbilidad. Si dijiste que ibas a hacer inspecciones de puesto de trabajo y eso está en el documento y ese es el compromiso del documento, claro, debes generar, hacer las inspecciones, analizar las inspecciones, porque de ahí sale tu producto, es decir, el análisis o las estrategias que vayas a implementar en términos de los resultados. ¿Dónde puedo encontrar el formato que emite el Ministerio para inspecciones de puestos de trabajo? En el mismo ministerio, pones ahí, en el ministerio encuentras formatos de inspecciones. Incluso tienes que hacer la búsqueda. Lo prometido fue generar los documentos y ellos se ejecutan. Bueno, entonces tienes que generar un procedimiento, proceso y un procedimiento de cómo ejecutarlo, cómo analizarlo. Entonces ese sería el alcance. ¿Listo? Listo, entonces les comparto mi pantalla para que podamos ver qué es lo que tienen que entregar el 20 de octubre y qué es lo que me deberían a mí entregar en conjunto con lo que les pedí en los correos de retroalimentación. Entonces, estos dos documentos que yo descargué, los voy a ver es desde la descarga, pero esto lo encuentran, bueno, antes de eso, perdón, me pasó, bueno, cuando ustedes entran a su actividad, la que tienen que entregar el 20 de octubre, ustedes ven cómo se llama la actividad, incluso no sé por qué dice aquí 20 de septiembre, 22 de septiembre, cuando se supone que es el 20 de octubre, creo que debe haber un error en las fechas, no sé. Aquí dice qué es lo que deben hacer, el paso a paso, cuál es el formato que tienen que diligenciar. Aquí están los dos formatos que deben trabajar, que son los que les voy a mostrar ahorita, y lo que deben entregar. Eso es la última actividad de Paz y Sal. Aquí está la rúbrica con la cual se les va a calificar. Incluso miren que aquí sí está la fecha, aquí está la fecha de 20 de octubre. Quiere decir que hay un error allá en la fecha de la actividad, porque aquí dice que la fecha de cierre es 20 de octubre. Sí, está desde el 14 hasta el 20.
Entonces, ¿cuáles son los dos formatos? Entonces, para que ustedes comprendan que tienen que entregar, recuerden que siempre deben leer esta parte. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a abrir el primer documento que está ahí al interior y que ustedes deben descargar. Entonces, miren, este es el primer documento, ahí está la información, lo que deben entregar. ¿Listo? Entonces, por favor, lo diligencian, le ponen su firma y si gustan lo escanean y lo suben escaneado. ¿Listo? O convertido a PDF, porque pues su firma debe estar ahí de manera digital. ¿Listo? Ahí está. El número de radicado lo dejan en blanco, por favor, o lo preguntan, por favor, con la profesora Azul, que ella es la que les la encargada de darles ese consecutivo desde investigaciones. El otro documento que deben diligenciar para subir esto es esta información, que es la de gestión, la sesión de derechos. ¿Listo? Entonces, esta información ustedes es leer y diligenciar lo que aparece ahí, tramitar lo que aparece en las líneas allí, hacer la firma, poner todo este tipo de información y recuerden su firma en digital, aunque creo que aquí solamente es la del tutor. Creo que, bueno, es que hay otros, bueno, es que su firma va es aquí arriba, perdón, sí señor. Entonces, lo diligencian, ponen su firma digital, lo ponen en PDF o lo escanean para que ya quede solamente descargarlo y que la firma del tutor se genere. ¿Listo? Entonces, Daniela, Karen, eso es lo que tienen que, perdón, Carla, eso es lo que tienen que entregar en el último momento. ¿Listo? Entonces, Daniela, por favor, leer de manera muy juiciosa ese último paso a paso para comprender cómo diligenciarlo. Bueno, última pregunta, Daniela. Y Carla, no sé si tienen otra pregunta o última pregunta, ya terminamos con esta, o si tienen alguna, por favor, genérenla. Entonces, el número de radicado es el mismo número de radicado de investigación, por lo cual usted dijo que debíamos comunicarnos con la coordinadora. Sí, señora. Carla, profe, el proyecto, ¿cuándo lo debemos entregar? Yo te envié la retroalimentación, ahí dice la fecha para que tengamos, ustedes me envían ese documento, creo que es el 20 algo de 23 o 24 de octubre. Trato yo de retroalimentarles para que hagan los últimos ajustes y me lo entreguen de manera formal para que yo les pueda ahí sí dar la nota final de su proceso. Bueno, bueno, mientras ustedes me ponen, le voy a resolver las preguntas a la compañerita que no se pudo conectar. Ella, bueno, recuerden que la primera pregunta es que si yo les envié retroalimentación, si yo les envié retroalimentación, deben hacer los ajustes y ya les coloqué fecha de entrega. Bueno, los títulos, sí, por favor, el título de su investigación. Recuerden que el objetivo general es el que siempre migra a título. Recuerden que yo soy su docente tutora, yo soy la que va a generar las notas finales, la nota final del módulo. Recuerden hacer muy juiciosas las correcciones y la tutoría que hicimos el día de hoy es para que hagan las correcciones de su documento, para que yo no califique el que está en Canva, sino el que me van a enviar al correo electrónico. Bueno, las conclusiones, la compañerita me pregunta lo de las conclusiones, eso ya quedó claro en la tutoría que ya les acabo de dictar. Bueno, recuerden que sus artículos, los artículos que deben estar en su marco teórico, los marcos teóricos deben ser, el marco teórico debe ser con documentos que tengan validez, con criterios que ustedes establecieron en la búsqueda. No pueden ser conceptos, como se los dije, no pueden ponerme todos los conceptos de la GATIS, o sea, hay que poner artículos, documentos, libros, tesis, artículos de revistas físicas o digitales. No me pueden poner varios conceptos porque recuerden que mínimo ustedes deben tener en el marco teórico 15 documentos, de los cuales el 10% deben ser en segunda lengua. ¿Listo? Eso significa 3 o 4 documentos en segunda lengua. De los que les dan validez, a ustedes mismas dan las validez de esos documentos que encuentran. Y las fechas ya están establecidas en términos de los avances y las entregas. ¿Listo? Eso tengan en cuenta sus cronogramas.
Me devuelvo con ustedes. En el producto final, no, el paz y salvo lo que te acabo de decir, Daniela. Entonces la pregunta es que si en el producto final se sube todo el anteproyecto, no, en el producto final, o sea, la última entrega que tienen allí es el paz y salvo y hay que entregar lo que está allí. Si hay otras entregas pendientes, pues tienen que poner lo que esté allí. ¿Listo? Sí, Daniela, lo que les envíen retroalimentación me lo tienen que enviar al correo, es decir, el producto corregido, el trabajo de grado corregido, el producto final de la empresa y obviamente todo el trabajo corregido, ¿no? Todo el trabajo corregido con conclusiones, discusión, resultados. Yo les envío la retroalimentación y van a tener 2 días para hacer los ajustes finales y enviármelo. ¿Listo? Ah, sí, Carla, tú me enviaste otro documento, pero recuerda que tú me enviaste ese y sobre ese hice las correcciones. ¿Por qué? Porque es que recuerdan que pusimos unas fechas de entrega, entonces cuando envían ese documento, yo asumo que es ese documento. Porque recuerden que también es importante optimizar los tiempos y las entregas. Entonces, por favor, haz las correcciones ya frente a lo que acabamos de hablar el día de hoy para que me envíes el último documento. Ah, bueno, Daniela, por favor, revisa el correo que cuando te envíe el documento ahí dice la fecha de entrega. Daniela. Sí, señora. Entonces es el 22. Ah, bueno, sí, Carla, por eso te digo que si lo cargaste, ese es el trabajo que retroalimenté porque ese fue el que me enviaste, o sea, no tengo más. Bueno, en el que me enviaste, Carla, que enviaste adicionalmente a lo que ya envías enviado en el primer documento. Pero creo que en el que tenías no me enviaste nada metodológico. El que yo te retroalimenté no tenía metodología. Ah, bueno, Carla, lo que pasa es que conclusiones y recomendaciones en ese momento no las estaba calificando. Ah, no, por eso, conclusiones y recomendaciones no las estaba calificando. Realmente la calificación la hice hasta la parte de cronograma, nada más. Es decir, que eso iría en tu trabajo ahora. ¿Ok? Daniela, sí, señora, todo lo que acabo de comentar, sí, y que está retroalimentado en el correo. Pues, Carla, voy a tratar de revisarlo, pero igualmente te comento que es que por eso se hacen retroalimentaciones frente al compromiso que fue enviarme el documento por correo electrónico. Por eso yo ya no estoy revisando Canvas, porque sé que ustedes suben documentos para cumplir con el criterio, pero no son los documentos finales. Lo voy a tener en cuenta, pero no te garantizaría quizás otra retroalimentación, porque como te comento, tengo varios trabajos de grado y lo que yo estoy haciendo, y por eso fue muy enfática cuando hicimos la otra videoclase, que debían enviarme el producto final en las fechas establecidas al correo. Por eso es importante que lo tengas en cuenta. Voy a tratar, pero no me comprometería de manera directa debido a eso, porque es que tengo varios trabajos y varias actividades que no me dificultan un poco la retroalimentación de los trabajos. De volver a hacer reprocesos me es un poco complejo. Entonces, lo que yo les sugeriría es que en el ajuste hagan todos los ajustes frente a lo que ya hablamos en la conferencia y hacer el envío dentro de las fechas establecidas según la retroalimentación. Yo trataré en lo posible de manera de verdad muy comprometida de hacerles una retroalimentación apenas me entreguen el documento, para que ustedes tengan 2 días para hacer los ajustes finales y ya poderles entregar la nota final. Sí, claro, la entrega era por Canvas, pero si tú recuerdas que eso fue importante, por eso les envié el link de la videoconferencia. Ahí establecimos una fecha de entrega y les dije que debían enviármelo al correo electrónico. Era porque pues sé que ustedes, esa es la dificultad que hemos tenido, que tienen fechas de entrega en Canvas. Hay cosas que no han subido a Canvas que me la han enviado y hay otras que han subido que no están definidas, ¿cierto? Finalizadas. Entonces, por eso el acuerdo es que me envíen todo el correo porque
como hemos tenido problemas de que hay cosas que no suben y les pongo, no, o sea, o bueno, yo no, los profes les han puesto notas de cero, no quiero tener esas dificultades, por eso he puesto fechas con ustedes para recibir el documento por correo electrónico. Y si tú revisas la videoclase, en la videoclase está establecido que el documento debía enviarse en unas fechas establecidas, que incluso tú lo hiciste, al correo electrónico, ¿no? Por eso me fundamenté en el documento enviado. Yo lo trato de revisar, pero no me comprometo, Carla, debido a lo que te estoy comentando. O sea, revisé lo enviado al correo porque eso fue lo que yo supuse que era la última versión. ¿Listo? Te digo, te digo que trataré, pero no me comprometo. Tú tienes un problema con la primera entrega, es que la primera actividad que era, Carla. Bueno, es que ese es lo complejo, Carla, no haber subido la entrega independientemente de lo entregado. Es complicado porque lo mismo que le pasó a Daniela, el tema es no hacer las entregas, por eso les digo, hagan la entrega de lo que tengan parcialmente porque hay profes que están calificando lo que ustedes entregan por Canvas, que hay los profes que son los que están liderando el curso, por eso yo les entrego una nota final. Es que ese es el problema, Carla. Ese tipo de actividades, como yo recibí el aula después de esas fechas, no me podría comprometer a hacer esas modificaciones en la primera actividad. Voy a revisarlo igualmente, pero no me comprometería tampoco por eso, porque es que lamentablemente hay dos profes que están a cargo del aula y ellos están calificando las cosas que fueron previamente antes de las entregas parciales, que fue cuando yo los tomé a ustedes. Karen, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, Karen me pregunta que todo no tiene, es que ese tipo de cosas de que no tenían habilitada la actividad, sí es importante que gestionen con la coordinadora porque ella es la que al final autoriza, no a mí, sino autoriza al docente que está calificando el aula para recibirle la actividad extra, adicional. Eso sí, Karen, es importante que lo revisen con la coordinadora. Carla, sí, claro, es, lo que pasa es que yo sí les sugiero que hablen eso con la profe Zuli, que es la coordinadora, que ella es la que al final habilita esas entregas adicionales que permitirían que esas notas que ya les pusieron sean cambiadas, porque esas notas ya las generaron los otros profes, ahí sí no podría yo intervenir. Entonces sí les sugiero que por favor le escriban a Zuli para que le sean consideradas esas actividades adicionales y los profes que ya calificaron esas actividades se las puedan calificar de manera extemporánea. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, daría por finalizada la videoclase. Listo, Daniela dice que no. Bueno, muy bien. Recuerden leer de manera detallada qué tienen que entregar en la última actividad. Para que suban eso, igualmente recuerden que tienen un compromiso conmigo de un envío en una fecha y en una hora y yo me comprometo de manera, pues, de manera extra, o sea, tratando de hacerlo, de poderles retroalimentar de manera puntual para que ustedes puedan entregar, hacer los ajustes en 2 días y hacerme el envío ya final y recuerden que deben gestionar la presentación y la entrega formal con las personas de las empresas, ¿no? Ellos deben firmar carta de satisfacción, es decir, que se les hizo la entrega, se les hizo la consultoría y ustedes deben enviarme también eso es importante, ¿no? Ese formato de satisfacción ustedes lo encuentran en el aula. Sí, Karen, cuéntame cuál es la pregunta en el marco teórico. Tengo 2 minuticos para terminar. Es que tengo clase. Ah, bueno, Karen, te voy a hacer un comentario rápido, pero te sugiero que revises la videoclase. La videoclase quedó grabada, donde aclaro un poquito más cuál es el tema del marco teórico. El marco teórico debe tener por lo menos 15 documentos que sean, no pueden ser conceptos, o sea, tú no puedes poner concepto, síndrome del túnel carpiano y la definición, porque eso no es un marco teórico. El marco teórico son 15 artículos, tesis,
documentos digitales, libros que hablan sobre el tema que tú estás abordando. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Las bases teóricas son el documento, documento Biblia que usted va a utilizar para luego contrastarlo en su discusión, que es ese autor que usted considera el más fuerte en el tema que abordó en su trabajo de investigación. Entonces tienes que resolver eso para tenerlo más claro. No, señor. O sea, bueno, lo que pasa es que lo que tú haces con esos 15 documentos, que el 10% deben ser en segunda lengua, es que tú extraes en un párrafo lo más importante que nutre tu trabajo. Es decir, que no son 15 documentos donde los pegas completos. Es ese artículo en donde tú dices, este artículo aborda el tema que yo estoy investigando, es decir, habla sobre la importancia de prevenir los síndromes, las enfermedades laborales, pero es porque Juanito Pérez dice en su documento tal que una estrategia de prevención de enfermedades laborales es esta, lo cual me sirve para mi trabajo, no se debe decir me sirve, ¿no? Sirve para el trabajo que se está desarrollando, porque hay que hablar en tercera persona, no se dice me, para mí, no. Lo cual permite soportar las estrategias que se implementarán en el trabajo de investigación, en el trabajo de consultoría. ¿Listo? Es decir, que no es todo el documento, es lo que tú extraes importante de ese artículo, pero así deben haber 15 documentos. No importa que se pasen de 2 hojas, pero tampoco pueden ser 30, ¿sí? O sea, el marco teórico también tiene que ser concreto. Yo sé que 2 hojas son muy poquitas, pero es que si no se pone un límite, terminamos haciendo documentos como un libro, ¿no? Entonces, no, tampoco. ¿Listo, Karen? Esa es como la claridad frente a lo que es el marco teórico. Entonces, no son conceptos, no es poner el concepto de síndrome del túnel carpiano, no, es análisis de artículos. Y en la parte de legislación, lo mismo, o sea, yo no pego la legislación suelta, sino que si estoy hablando de la constitución política, pues es que la constitución política en su artículo tal establece que el derecho al trabajo es tal y tal cosa, y eso es importante, ¿no? O sea, recuerde que su marco teórico no es pegar documentos sin hacer análisis, porque precisamente eso se puede considerar plagio y eso es delicado. Recuerden que nosotros pasamos sus documentos por una aplicación que se llama Turnitin, y si se encuentra que tiene una copia más del 20% textual, eso se considera plagio y es delicado con el tema del documento. Por eso es importante que ustedes hagan análisis de la información que incluyen. O sea, que hagan aportes desde su profesión de base. ¿Ok? Karen, ¿te resolví la duda? Listo, Karen me dice que sí. Entonces Daniela me dice, profe, una última pregunta. ¿Quién debe firmar el consentimiento informado para la toma de fotografías? La persona, la persona es la que autoriza que tú le tomes fotografías. Porque en una demanda, por ejemplo, si la universidad decidiera publicar tu consultoría en una revista de investigación, el hecho de no haber pedido permiso puede generar una demanda legal a ti, a la empresa y a la universidad. Por eso cuando tomamos fotografías, cuando tomamos medidas en un trabajador, cuando hacemos encuestas o entrevistas, hay que sí o sí siempre pedir autorización a la persona. Por eso se diseña un consentimiento informado. Bueno. Listo, mis apreciadas estudiosas, las debo dejar porque tengo clase, entonces les deseo una feliz noche. Espero haber resuelto sus dudas, estoy atenta a sus entregas, espero poder hacer la retroalimentación de sus trabajos de manera oportuna, espero calidad, una muy buena calidad en sus trabajos, que realmente impacten a sus organizaciones y que realmente se pueda hacer seguimiento a eso que ustedes están proponiendo. Bueno. Les deseo una feliz noche, con gusto, que descansen. Igualmente la videoclase queda grabada, se las voy a subir para que puedan de manera posterior revisarla, bueno, si tienen alguna duda. Entonces, Daniela, feliz noche, Karen, feliz noche y Carla, feliz noche, bueno, con gusto. Feliz noche, con gusto, les deseo una feliz noche.